Bueno, siempre tuvimos la idea de trabajar con las escuelas. Lamentablemente no siempre se puede por una cuestión de que no siempre tenemos los chicos que paran los palos. Pero bueno, a través de una gestión que hizo el presidente con la municipalidad, logramos un pequeño aporte para poder solventar los chicos que paran palos para que funcionen las escuelas. Y bueno, arrancamos y gracias a Dios tenemos 10 chicos de entre 8 y 10 años y tenemos 10 chicos entre 14 y 15. Y también hay mucha gente adulta que está interesada en aprender y que, bueno, viene, habla con el presidente, con Juan, y después cuando yo puedo venir a dar una mano para que aprendan a caminar y eso, lo hacemos de forma desinteresada. Esto es todo ad honorem. Lo que nos interesa es como ya estamos a punto de retirarnos nosotros como jugadores de bowling, por lo menos sembrar algo, y cuando miramos para atrás ver que todo el sacrificio que hicimos o toda la representación que tuvimos a nivel nacional e internacional haya servido para algo. Y eso se ve reflejado en los chicos. Pero para que la gente sepa y por ahí algún interesado, porque a veces ve la nota y no saben de que se estaba desarrollando esta actividad, ¿dónde pueden acercarse, qué días y en qué horario? Sí, acá vienen a partir de las 6 de la tarde, siempre está Juan, martes y jueves yo vengo de 6 a 8 a enseñarle a los chiquitos con la ayuda de él, y después cuando viene gente adulta que quiere aprender, Juan me comenta y coordinamos un horario para que yo pueda venir y poderles transmitir a los chiquitos lo que uno sabe. Yo, para los que no me conocen, yo salí campeón nacional en el año 2012 y hemos tenido la suerte de salir campeones muchas veces a nivel internacional en Punta Arenas. Yo logré también en una oportunidad salir medalla de bronce en un torneo iberoamericano en España. Y bueno, y la idea es esa, que siempre le transmitimos a la municipalidad que uno ya está grande, que uno ya quiere dejar la actividad, pero cuando miramos para atrás y no hay nada, es como que un poco la sensación es fea. Entonces siempre estuvimos discutiendo tomado en el buen sentido, ¿no es cierto?, con todas las autoridades de todas las gestiones, para lograr los aportes necesarios para la escuela, poder enseñar, y el día de mañana, cuando nosotros no estemos más, por lo menos que la actividad continúe, que la representación continúe, y bueno, en eso estamos. Bien, y dentro de lo que es el legado y dentro sobre todo de su experiencia, ¿hay buena semilla que han trocado todavía? Sí, en este momento acá tenemos 3 o 4 pibes de los que llamamos juveniles, que ya están en condiciones de poder ir a participar, que tienen muy buena técnica. Lamentablemente todavía falta el tema de poder conseguirles una bocha, que no sea una bocha de bolera, que sea una bocha más personal, una bocha que esté perforada como para que ellos puedan desarrollar un tiro con efecto, para que le dé mayor paleo, pero la técnica que están teniendo ellos y los más chiquitos es buenísima. Nosotros estamos subiendo los videos a una página que se llama Bowling para Todos, que cualquiera puede entrar y mirarlos, y ahí se ven todos los pibitos tirando, y bueno, la idea es filmarlos de atrás, del costado, de adelante, que ellos muestren lo que hacen, cómo hacen girar la bola, que es lo que los entusiasma para seguir, porque la idea es que ellos también con el aprendizaje se diviertan, porque si no es como que no quieren venir más, no les gustó y no quieren venir más. Pero bueno, hay chicos que se van a la casa preocupados porque no les salió un día, pero vemos que a la próxima clase vienen con más entusiasmo y cuando les sale se van de acá chocho, la verdad que es muy lindo. Juan justamente lo nombraba, el que lleva a cabo toda esta tarea de revivir el tema de bowling en Pico Truncado, lleva muchos costos atrás, sabemos que el calzado es especial, todo el tema de lo que conlleva, implica seguramente un trabajo bastante arduo de llevar a cabo. Así es, nosotros, el bowling en sí tiene todos los materiales necesarios que se han comprado con el esfuerzo de cada uno de los jugadores. O sea, hay muy poco apoyo, salvo en esta gestión que nos han puesto los parapalos, nos han prometido que nos van a hacer una cocina para brindarle a los chicos algo caliente. En este caso ya han instalado el gas, falta colocar el agua. Pero más allá de todo eso, creo que en este 50 años que cumple ahora el bowling, un viejo sueño que tenía Salín y otros jugadores veteranos, ¿no?, ya de la actividad, de conformar una escuelita deportiva. Cuando lo planteamos, accedieron, hemos llegado a tener 43 alumnos, de los cuales por el invierno muchos han quedado y ahora seguramente van a retornar. Pero
Es inédito en Santa Cruz esto de tener una escuelita deportiva a través de la página. Yo vengo de finalizar la supervisión de un torneo del B, del Campeonato Nacional B, en Caleta Olivia, que nos va a representar al Club de Pico Truncado 4 jugadores en Venado Tuerto ahora en octubre. Posteriormente se va a hacer selectivo ahora en septiembre acá, de los que vamos a intentar clasificar para ir a jugar el Nacional en Buenos Aires. Y me comentaban los jugadores, al ver las imágenes de lo que subimos en la página, que realmente era impresionante y nos felicitaban, porque dice, es una cosa que llama la atención y eso permite que los chicos por ahí se motiven un poco más. Yo de todas maneras, con el apoyo de Salín, que firme, él siempre está conmigo trabajando, y yo con él en todo lo que proponemos, por ahí discutimos un poco, pero son cuestiones del trabajo en sí mismo, ¿no? Hemos hecho muchas cosas en el club. En esto yo ya llevo 4 años de presidente del club, pero bueno, habrá que conformar una nueva comisión, que venga gente nueva para darle más auge a todo esto. Yo siempre digo que entre todos podemos hacer un montón de cosas. Por ahí uno solo cuesta mucho. Entonces nosotros con estos chicos cada vez nos sentimos más orgullosos porque lo comentamos entre nosotros. El chico va tirando y vemos cómo ha progresado en estos 2 meses de juego y nos han sorprendido gratamente, realmente es muy importante. Así que de parabienes con el bowling estos 50 años. Bien, para entusiasmar un poco a la gente, por ahí cada disciplina tiene un beneficio, tanto para practicarlo físicamente, mentalmente, el bowling, ¿en qué favorece a los jóvenes sobre todo? En todo, es una disciplina muy completa, se trabaja, fíjate vos que con todo el esfuerzo físico hasta permite ir bajando de peso, lograr un estado atlético, lograr una disciplina que no es fácil, porque es muy difícil jugar, y el día de mañana nuestros niños o nuestros jóvenes nos podrán representar. Para decirte, nosotros vamos a jugar un nacional, nunca pudimos llevar un juvenil, pero yo creo que en un año más nosotros vamos a tener juveniles jugando en el Campeonato Nacional de Juveniles, que es muy importante. Ni siquiera Caleta, ni siquiera Gallego tiene un solo jugador juvenil. ¿Y por qué? El padre le pudo pagar toda esta cuestión. Y nosotros, estos chicos acá no pagan absolutamente nada. Esto, como dijo Salín, es gratis. Nosotros no cobramos ni siquiera un centavo para nosotros. Nosotros ponemos, por lo menos en el caso mío, ¿no? El caso de él es un profesional. Lo poco que uno sabe en beneficio de ellos, que es un poco el objetivo de la escuelita. O sea que una oportunidad más que accesible para todos los que quieran sumarse y están a tiempo todavía. Nosotros abrimos la segunda etapa de las inscripciones. Ya los chicos están viniendo a inscribirse, pueden venir chicos, jóvenes, adultos, siempre y cuando tengan ganas de aprender. Lo que nosotros le decimos a nuestros niños y jóvenes, a ponerse las pilas, presten atención a lo que le indica el profesor, practiquen en la casa, practiquen acá, cuando están sin hacer nada. O sea que queremos que salgan buenos. Ojalá tengamos un campeón nacional como este o otros jugadores de Pico Truncado, porque también hay otros que han salido con premios importantes y que por ahí no fue tan reconocido, ¿no? Y sin embargo se ha representado a la ciudad en eventos nacionales donde se han logrado medallas de oro, medallas de plata a nivel internacional. Han llegado a obtener un prestigio muy importante los jugadores del Club de Bowling de Pico Truncado.